Bien, esta es una gramática muy conocida en el griego clásico, llamada gramática griega de Juan Berenguer. A los que no estudian griego clásico, les es familiar Juan Berenguer. Yo utilizo mucho a Juan Berenguer y otros de griego clásico por una razón sencilla. Miren, es penoso que a veces muchas discusiones teológicas eh, se dan por intereses teológicos y por ignorar ciertas características de la lengua del Nuevo Testamento como parte de la lengua griega en general. Entonces se buscan algunos subterfugios, algunos dogmas desde el punto de vista teológico, para explicar algo que sencillamente de la luz de la gramática griega se resuelve sin problema. Pero en vez de apelar, por ejemplo, al griego clásico, se apelan a confesiones, a incluso gramáticos, o digamos expertos incluso, del griego koiné, pero que están muy comprometidos teológicamente con la enseñanza o su explicación del texto griego. No toda explicación del texto griego necesariamente es crítica, necesariamente es, digamos, un tanto imparcial. Por lo tanto, tenemos buenas obras de griego por personas, escritos por personalidades, digamos, reconocidas, pero que definitivamente no ocultan promiso y restricto con cierta teología. Por lo tanto, en algunas discusiones, a mí me sorprende que nadie apele al griego clásico. Pero ¿por qué no apelar al griego clásico? Que sería lo ideal, es la etapa inmediatamente anterior al griego koiné. Entonces, y que hay muchas cuestiones que se explican sencillamente por la gramática griega general, es decir, elementos griegos koiné, aunque obviamente hubo cambios en la koiné con relación al griego clásico, hubo cosas que se mantuvieron. Por lo tanto, a menos que podamos demostrar que no hay una continuidad entre el griego clásico y koiné en ese sentido, será bueno siempre consultar qué dice el griego clásico en este sentido. Por eso yo he ofertado cursos de griego clásico, pero hay gente que entiende que no lo necesita. Bueno, uno diría que idealmente sería bueno y genial que estudiantes que quieran llegar lo más lejos posible en el griego koiné, después de griego avanzado o algo, también dieran algún estudio de griego clásico o comenzáramos por ahí primero. Pero imagínense, con la inmediatez que tiene la persona de comenzar a hacer teología, no entiende que no tiene tiempo para perder con griego clásico y que tiene que meterse inmediatamente al griego Nuevo Testamento para preparar sus sermones, sus homilías, etcétera. Bueno, comencemos. Regla general. El uso del artículo griego es en principio el mismo que el del artículo determinado castellano. Está en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Gracias. Los nombres usados en griego sin artículos se traducen al castellano sin artículo o con el artículo indeterminado. Por ejemplo, hofilos puede ser el amigo, filos, amigo o un amigo. Hofilos, el amigo, filos, amigo o un amigo. Valores especiales. El artículo que fue en sus orígenes un pronombre demostrativo conserva este antiguo valor cuando va seguido de la partícula de, por ejemplo, jo de y él, he de y ella, hoi de y ellos, así como en el giro jo men o jo de, el uno, el otro, este, aquel, por ejemplo. En estos casos, jo, que, hoi, hai pueden llevar acentos graves, por ejemplo, jo de, he de, hoi de, ho men, ho de. El artículo puede dar el valor de sustantivo a una palabra cualquiera o a un grupo de palabras, incluso a una frase. Aquí el artículo funciona como se llama, como un transpositor. Permite, por ejemplo, que un infinitivo o un participio actúen como sustantivo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos hoi plusiois, plusioi sería los ricos, un adjetivo transformado en un adjetivo sustantivado. Hoi, parontes, participio, los asistentes. To, mioein, infinitivo, la acción de odiar, el odio. Hoi palai, que vendría siendo un adverbio aquí sustantivado, los de antaño, los antiguos. Hoi anfiquiron o grupo de palabras, por ejemplo, el cortejo de Ciro. Es interesante que la palabra Ciro
en realidad en griego es con kappa, no con sigma, ¿ok? Aunque nos ha llegado en forma de Ciro, pero la transcripción tradicional, pero en el griego es kiron. Aquí, obviamente. To no fi, seauton, frase aquí con un pronombre reflexivo. La sentencia, conócete a ti mismo. To no fi, seauton, conócete a ti mismo. Ahora, omisión del artículo. El artículo se omite, uno, en el predicado nominal. Que Sofía, estin, arge, tes, eutigías, la sabiduría, es el principio de la felicidad. Observen que es el mismo caso que tenemos en Juan 1.1, la tercera cláusula, la famosa discusión que tenemos, cuando desde el griego clásico deja ver que la regla general es que por lo general en el predicado nominal no lleva artículo, ¿ok? Dos, en las máximas, sentencias y expresiones de carácter general, así como locuciones adverbiales de lugar y de tiempo, también se omite el artículo. Y como aquí, por ejemplo, eso no significa que no se pueda traducir con el artículo que sea indefinido o indeterminado. La sabiduría es el principio de la felicidad. Bien, ahora qué. Decimos entonces, por ejemplo, anthropu psiche tu theiu, theiu metehei. El alma del hombre participa de la divinidad. Anthropux suge tu theiu metehei. También kata zalatán, formar. Y es interesante porque tenemos, aunque en el Nuevo Testamento zalasa se utiliza con doble sigma, había otra formática que era con doble tau. Lo mismo con la palabra glosa y glota, que en el Nuevo Testamento, en el Koiné, en el Nuevo Testamento solamente entró glosa con doble sigma, pero había otra que es glota, que también es con el mismo sentido. Por ejemplo, entonces, katá, zalatán, por mar, nictos, de noche. También puede omitirse al lado de nombres propios y de ciertos nombres comunes que designan seres únicos o en su especie. Por ejemplo, Sócrates o Sócrates, Sócrates. Athenai o Jai Athenai, Atenas, puede aparecer con artículo sin artículo. Helios o Helios, el sol. Polis o Polis, la ciudad, o sea, Atenas. Basileos o Basileus, el rey, en este caso, rey de Persia, por ejemplo. Bien, ahí hay unos usos entonces del artículo que quería ayudarles para que comprendamos que en algunos casos del Nuevo Testamento, el comprender esta regla, esta característica del griego, nos evita discusiones, pero que, repito, se insiste en ignorar lo que el griego general plantea. Nos vamos a cuestiones puramente teológicas, ¿ok? En este sentido, por ser, y ahí vamos a Juan, entonces, para ilustrar lo que estaba diciendo, vamos al texto de Juan, un momentito, ok. Ahí está Nuevo Testamento griego, ahí en pantalla, por favor, ¿sí? Sí. Sí. Miren aquí, ajá. Observen la tercera cláusula. Kai, feos, en logos. La razón de que no tiene artículo es porque esta frase constituye lo que tradicionalmente se le ha llamado predicado nominal. Cuando desde el campo de la lingüística y se han venido haciendo observaciones, por ejemplo, de que en realidad todo predicado es verbal. ¿Por qué? Porque el verbo es el núcleo de todo predicado, ya sea copulativo o no copulativo, así como el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal sujeto, o podamos decir sintagma nominal, o vamos a completar la idea, así como el sustantivo o una palabra sustantivada es siempre el núcleo de un sintagma nominal sujeto. Asimismo, el verbo, independientemente si es copulativo o no copulativo, tiene como núcleo a un verbo. En otras palabras, sin verbo no hay predicado. En ese sentido,
todo predicado es verbal. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que se quiere decir entonces? Si esa es la realidad, con la idea de predicado nominal. Bueno, decir que en lugar de un verbo transitivo, un verbo de acción, tenemos un verbo copulativo. Es lo único. Obviamente, aquí, por ejemplo, sabemos que en imperfecto de mí es un verbo copulativo. Por eso se dice que entonces este es un predicado nominal porque en lugar de haber un verbo transitivo, tiene un verbo copulativo que une a un sujeto con su atributo. En este sentido, observen entonces que con logos viene siendo el sujeto y theos el predicado, junto con em. Entonces, la regla es que por lo general, el, en el predicado llamado nominal o un predicado que tiene como núcleo a un verbo copulativo, entonces, por lo general, en el griego no se utiliza el artículo y eso no significa que el atributo sea indeterminado. Y peor aún, si el caso es que el, el, el verbo copulativo aparece después del atributo. ¿Ok? En este caso, desde la gramática griega no hay ningún problema en comprender por qué feos no tiene artículo. Eso obviamente eh, echa por tierra la idea de que hay que traducir un Dios, como lo han hecho los testigos, y luego, claro, luego se mezcla con una serie de argumentos más bien teológicos que puramente filológicos o lingüísticos. Desde la gramática griega, theos sencillamente es un atributo y logos es el sustantivo. Por lo tanto, una traducción acertada sería y la palabra era divina o era Dios en el sentido de que, y ahí viene el problema, si Theos es un atributo aquí, lo más que puede decir es que el Logos participaba en la naturaleza divina. Y si ese es el caso, la traducción y la palabra era Dios no, no es más aceptable para mí que la palabra divina. Claro, a algunos no les gusta porque entiende que al decir que era divina, le están como restando a la esencia del logos en su participación con la naturaleza del feos. En realidad, eh, hay una trampa aquí, porque en primer lugar, están dispuestos a admitir que logos tiene que ser sujeto y feos tiene que ser predicado. Dos, si admiten eso, entonces deben admitir la otra situación. O admitimos que feos apunta aquí a que logos participaba en la naturaleza divina, o tienen que admitir que hay entonces el famoso concepto teológico que confunde las personas de la divinidad en el pensamiento cristiano. Es decir, o entendemos que en realidad Teos indica aquí que la palabra divina, o quiere decir que la palabra era Dios. Si se supone que estamos hablando de encarnado, entonces diríamos que el Logos era en realidad el mismo Dios, ¿ok? En cuanto al Padre. Y no parece que el cristianismo tradicional esté dispuesto a admitir eso. O sea, si no está dispuesto a admitir que la palabra era Dios, significando que había una confusión o no distinción de la personalidad del Logos y la personalidad del Padre, entonces lo más ideal sería admitir que si sintácticamente comprendemos que Theos es atributo, pues entonces yo no veo ningún problema de mi parte decir que el Logos era divino, es sí que participaba en la naturaleza divina. ¿De cuál divinidad? Bueno, obviamente de la tradición judeocristiana, porque no se puede pretender comprender o admitir que en el Nuevo Testamento, claro, se da un cambio interesante, porque que, por ejemplo, Theos en el Nuevo Testamento refiere al, digamos, Adonai del Antiguo Testamento, Biblia hebrea. Lo que pasa es que se dio un cambio interesante. Mientras que en la Biblia hebrea, según la Septuaginta, traduciendo Adonai, ya sea como nombre como tal o como el valor del quiere del tetragramaton, ¿verdad?
La Septuaginta por lo general lo tradujo con Kyrios, pero en muchos casos también la Septuaginta no fue uniforme, lo tradujo con Theos. Ahora bien, ¿qué significa? Que el cambio que vemos es el siguiente. Mientras que en la Biblia hebrea, traducido por la Septuaginta luego, en la Septuaginta entonces, así que Adonai equivalente a Kyrios, Elohim equivalente a Theos. En el Nuevo Testamento tenemos un cambio interesante. Kyrios es Jesús y Theos es Kyrios, en el Kyrios de la Biblia hebrea. ¿Ok? Por eso se da esta interesante situación cada vez que se habla, por ejemplo, decir aquí, en arquejólogos, caijólogos, en prostonceón, está tonceón, obviamente está haciendo referencia al Adonai de la Biblia hebrea, pero que en el Nuevo Testamento pasa a ser sencillamente Theos, por lo general, y Kyrios pasa a ser entonces Jesús. De hecho, la famosa exigencia cristiana que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, por ejemplo. Se nota la insistencia en que Jesucristo es Kyrios y Theos es el Kyrios de la Septuaginta para el Adonai de la Biblia hebrea. Bien, en este sentido, se comprende que al decir que Logos en Theos en Logos, está diciendo que el Logos participaba de la naturaleza divina, de cual del Adonai de la Biblia hebrea. Es la lógica del Nuevo Testamento. Bien, entonces, no hay, digamos, no, bueno, yo no sé si usted conoce alguna versión que se haya atrevido a traducir precisamente diciendo y la palabra divina. ¿Conocen alguna versión ustedes? No creo, ¿verdad? No, no he visto ni una. De hecho, no sé si ustedes, bueno, ustedes algunos deberán haber leído algo de Guillermo Hendrickson, el radical exégeta reformado, también conocido como William Hendrickson. William o Guillermo Hendrickson, en una serie de comentarios sobre el libro de Desafío, él, contrario a lo que dicta la gramática griega, él coloca a Theos como sujeto y prefiere decir, y Dios era la palabra. Y hace toda una teología ahí. Pero desde el punto de vista sintáctico y conociendo la lengua griega, es imposible, desde el punto de vista sintáctico, que Theos sea el sujeto y que Logos sea el atributo. Bien. De hecho, y comprenderlo como está ahí es lo que concuerda con las primeras dos cláusulas, que en el principio la palabra existía y que la palabra estaba con Dios y lógicamente, noten, perdónenme, lo que quiero antes de José Luis Fernández, interesante ver que si esto es lo que dicta la gramática griega, confirma lo que ocurre desde el inicio del versículo, que en las dos primeras cláusulas, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el Logos. sujeto? Logos. Logos. O sea, en todo el texto, el sujeto es logos. Y precisamente esta sintaxis confirma lo que viene diciendo el autor, asumiendo a logos como el sujeto de las tres cláusulas que componen a Juan 1.1. José Luis Fernández. Elohim, ¿a qué fue traducido en el Septuaginta? Elohim, la Septuaginta por lo general, lo tradujo como Theos. Y a Kyrios lo tradujo tradicionalmente, dominantemente por Kyrios. Sin embargo, hay textos en los que uno se sorprende que uno esperaría a Kyrios y el traductor griego usó a Theos. Pero recuerden todavía más lejos que luego en la misma Biblia hebrea tenemos la combinación en la que Adonai es Elohim. ¿Ok? Cuando recuerden la expresión de que el Señor, nuestro Dios, y en la famosa frase de Reina Valera, Jehová Dios, o sea, el Señor que es Dios, y ahí también Elohim, como Theos aquí, participa como atributo.
¿ok? Y la Septuaginta en esos casos tradujo, por lo general, con, por ejemplo, la expresión Adonai Elohim, la Septuaginta lo tradujo, por lo general, no siempre, como Kyrios o Theos. Y ahí, evidentemente, Kyrios, como aquí es el sujeto y Theos es atributo. Bien, pero no hay uniformidad en la Septuaginta al traducir esto. Ya yo tengo algunos artículos que he puesto esto en evidencia. Y en fin, pero bien, lo que quería apelar a Juan 1, simplemente para tratar de ver que la cuestión de que en la tercera cláusula, Theos en logos, confirma la regla griega de que por lo general es una constante que en el predicado llamado nominal, es decir, el predicado que tiene como quiera un núcleo, un verbo, que debe ser así por regla, que en lugar de tener como núcleo a un verbo copulativo, a un verbo transitivo, tiene un verbo copulativo, entonces se le llama nominal. Entonces, la regla constante del griego es que un predicado que tiene como verbo a un verbo copulativo, el predicado o atributo aparezca sin artículo. Bien, bueno, ¿alguna inquietud o pregunta antes de comenzar con la introducción de la parte que queremos comenzar hoy? Son 2 sesiones según el esquema del programa. O en esta semana y la que viene estaremos trabajando la flexión verbal. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud? Una curiosidad, profesor, nada más. Hay aquí, yo creo haberlo leído alguna vez, alguna frase quiásmica, por ejemplo, alfa prima en arge en jologos, después cae jologos en prostonseón B, y después cae ceos B prima y en jologos alfa prima. Bueno, eso dependería, se puede, digamos, se puede utilizar ese tipo de esquema, se pudiera utilizar esa forma, pero desde el punto de vista del análisis morfosintáctico griego, eh, uno se pregunta hasta qué punto ese tipo de esquemas que lo hacen, bueno, una cosa es que propiamente hay en el texto un quiasmo y otra cosa es tratar de organizar el texto de una manera quiásmica para validar cierta teología. Ok, lo que estoy diciendo es, hay lo que se llama la semiótica. La semiótica tiene que ver con la forma en que un texto produce su sentido, no qué dice el texto. Es decir, para la semiótica lo que le importa es cómo es que el texto produce su sentido, no qué sentido tiene el texto. En ese sentido, lo que nos toca a nosotros averiguar es hasta qué punto el texto mismo tiene una figura quiásmica que se puede demostrar y otra cosa es que al margen de la sintaxis griega, nosotros le impongamos cierta estructura que pudiera favorecer cierta teología. Por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, en esa organización, ¿cómo termina, por ejemplo, la tercera cláusula? ¿Quién es el sujeto según esa teoría organizacional? ¿Has leído? Sí, sí, es jologos. Ok, bien, perfecto. Bien. Si asumen a Jólogo como sujeto, bien. Ahora, ¿qué traducción, con qué traducción termina? No me acuerdo, lo que pasa es que yo lo vi, fue Ok, justo este versículo. O sea, bien. ahora no me acuerdo dónde, pero lo vi en algún momento. Ok, perfecto. Pero bien, lo que yo quiero es que estemos claros. Una cosa es que el texto como tal tenga una estructura. Ahora bien, aquí sí podemos ver lo que podemos llamar un clímax. Evidentemente hay un clímax. En primer lugar, él comienza afirmando que para el principio el logo ya estaba. Obviamente, el pensamiento cristiano tradicional ha sido deducir de aquí la preexistencia eterna del logos y es un abuso a lo que dice el texto, porque el texto lo único que dice era que para el principio él estaba. Claro, viene luego el razonamiento teológico que dice que para antes del principio de todo lo creado,
Lo único que existía era ¿quién? La divinidad. Bueno, bueno. Ese argumento teológico vamos a comprenderlo, pero imponerle ese criterio a lo que Juan quiso decir no me parece un abuso. Lo que sí claramente establece Juan en la primera cláusula es que para el principio el logos existía, pero luego da un avance en cuanto al clima que va a terminar con el versículo en la tercera cláusula, y es que el logos estaba con Dios. Fíjense que hay un clímax, ¿ok? Hay una idea progresiva que va hablando de la naturaleza del logos. En primer lugar, para el principio, el logos existía. Eso puede significar, teóricamente, dos cosas. Una, teóricamente, que el logos existió siempre antes del principio. Dos, que por lo menos para cualquier momento, instante, y estamos obviamente teorizando y hablando de pura abstracción aquí, pudo existir en cualquier momento antes del principio. El referente que coloca Juan, no importa quién sea el autor, porque está como tradicionalmente se llama, es que para el principio, primera cláusula, el logos existía. Punto. Dos, que el logos estaba con Dios. Bien, estaba junto a Dios. Estaba en la compañía de Dios. Y luego, ¿qué ocurre? Que el logos era de la misma naturaleza divina. No, yo entiendo que es obvio el clímax en la que el texto habla con relación a la naturaleza del logos. Bien, entonces hay un clímax, hay una idea progresiva que comienza con la primera cláusula y termina en la tercera, siendo el clímax y la conclusión de ese pensamiento que está comunicando el autor del Evangelio llamado Juan. ¿Ok? Bien, vamos entonces a... Repito, yo siempre estaré dispuesto a... Bueno, en primer lugar, me gustan mucho las especulaciones, pero me gusta quedarme en los límites que impone el texto. Independientemente de que nos guste o no la teología, nos convenga o no, yo creo que si estamos estudiando griego es para estudiar lo mismo que estudiamos hebreo, para estudiar el texto con seriedad. Bien, y eso implica que estemos dispuestos a, primero, no hacer lo que nos dé la gana con el texto y a sacar del texto idea que no da, o eliminar otras que en alguna manera pudiera sugerirlas. Entonces yo siempre me mantengo en los límites que me impone el texto. Por eso yo no me vendo mucho como teólogo, de hecho quizás sea un teólogo malo. Los teólogos les gusta mucho el cobrar y defender la tradición y defender los dogmas, y yo voy por otro camino. Para mí es respecto al texto, mi trabajo es con el texto. Mi materia prima no es en mi reflexión validar una determinada teología. Por lo general me preocupo de poner o resaltar lo que el texto dice con los límites mismos que establece el texto. O sea, que sea el texto el que establezca sus límites y sea el que nos dé los parámetros de nuestra reflexión teológica. Pero de ahí a hacer con el texto lo que querramos para validar, defender o sustentar, o por lo menos evitarle ciertos escollos a nuestra teología institucional, bueno, yo no estoy animado para eso y no es la forma en que enseño. Bien, eh, así que vamos entonces a otra, precisamente con un texto. Y bueno, a propósito de eso, deben ponerle dos ejemplos de situaciones parecidas a este tipo de lucubraciones y donde la teología quiere abusar del texto y poner incluso a una palabra griega más de lo que dice. Miren, voy a mencionar dos. La primera, una que me la trajo a colación un estudiante mío de griego, Koiné, comenzando desde cero, algo que él escuchó de un comentario, un momentito, a ver si estoy en el texto correcto, ok, y es que específicamente aquí vamos, aquí, ho erjómenos,
hexei, de que el que ha de venir vendrá. Entonces, él me dice, profesor, me comunicó un breve artículo que alguien escribió, no sé quién, donde estaba acabando con la Reina Valera por no traducir, él tradujo o ergómenos como el que siempre viene. Wow. Bueno, me parece un abuso. Y de ahí él quiere conectar que no está apuntando en el texto a, por ejemplo, a la futura y esperada parucía de Jesucristo, por ejemplo, sino que está hablando, según ese autor, según ese comentarista, de las distintas y constantes presencias y visitaciones de Dios en la historia. Y se sustenta en que el jómenos es un participio de tiempo presente. Pues claro, nosotros sabemos que el participio de tiempo presente por lo general señala una acción durativa y que en algunos casos repetida, o también que en el caso, por ejemplo, de cuando el participio es sustantivado, entonces es cuando en el participio el valor temporal sobresale con más fuerza. En este sentido, el que viene, pero también puede ser traducido y asumido sencillamente como el que viene, el que ha de venir, ¿ok? El que sigue viniendo, por ejemplo. Pero la pregunta ¿es posible sacar de Hercómenos la teoría de que apunta, simplemente porque es un participio de tiempo presente, a la idea de las reiteradas y constantes visitas y presencia de Dios en la historia de su pueblo? Bueno, es un abuso. Primero, todo el texto del capítulo 10 de Hebreos es evidentemente cristológico. Si leemos desde un principio hasta el final, todo el capítulo 10 de Hebreos es cristológico. Y evidentemente aquí no apunta a esas constantes visitas de Dios en la historia, apunta a un evento escatológico. Pero es un abuso pretender de un participio de tiempo presente como arpómenos abusar. También recuerden que a veces el autor utilizó una forma simplemente porque en este caso una cita de la Septuaginta y él la emplea a veces no encajando del todo, pero la utiliza a su beneficio. Por ejemplo, hemos demostrado que Juan el Bautista es conocido con un sustantivo baptistés, que al igual que Crités y como vimos hace rato, Ioannis es un sustantivo masculino de la primera declinación, vean bien, y en ese sentido, al ser un sustantivo, digamos sustantivo agente, se utiliza la palabra el bautista, sencillamente como el que bautiza, a pesar de Juan estar muerto. Lo mismo que Marcos utilizó el concepto de Job baptizon para identificar a Juan aún después de muerto. Y según el participio Job baptizon, es uno que está bautizando. La pregunta es, ¿vamos a hacer lo mismo que con Hercómenos, lo que nos dé la gana con el participio y decir que Juan está bautizando a pesar de estar muerto? Vamos a deducir que en el otro mundo, sin cabeza física, en este huerto, él está bautizando. No sabe, en algún lugar está bautizando, que sea en el otro mundo, pero está bautizando. Porque es lo que indica el participio Job baptizo, el que bautiza. E incluso baptiste, eso es lo que indica uno que bautiza, por eso el bautista. Entonces, me parece también que hay un abuso y se le falta el respeto al texto desde el punto de vista lingüístico, sintáctico, etcétera, para legitimar o por lo menos querer afirmar algunas ideas teológicas que le pasan por encima a las posibilidades de lo que realmente dice el texto. ¿Ok? Por último, quiero compartir un texto en la que otro alumno mío me hizo referencia y yo le hice un comentario que quiero poner en pantalla aquí para que vean una situación interesante que la da el mismo texto.
Un momentito, déjeme ver. Ok. Déjenme compartir esta imagen. Miren aquí. ¿Se ve en pantalla la imagen? No, profe. Oh, no, perdón. Vamos a ver. Yo pensé que sí. Volvamos de nuevo. ¿Ahí sí? No. Ahí sí. Ahí Sí. sí. Perfecto. Qué bien. Bien, miren, aquí lo interesante es lo siguiente. La pregunta es, por ejemplo, aquí en este texto, autos, ho, alecinos, theos, kai, toe, aionios. Ok, la pregunta viene aquí. ¿A quién hace referencia a Jutos? ¿Hace referencia al Padre o referencia al Hijo? Bueno, comenzando por el 18, vemos que dice que sabemos, ¿verdad? Que fue engendrado de Dios, no peca, qué sé yo, pero vamos más para adelante. Y es que tiene que ver con que el 20 al llegar, que sabemos que el Hijo de Dios vino, ¿para qué? Para darnos, digamos, entendimiento a nosotros de quién, para que conozcamos al verdadero. Lógicamente, en primera instancia, uno supone que no significaría conocerlo a él como el verdadero, sino conocer a quién, al Padre, al, al Adonai del Antiguo Testamento, más bien la Biblia hebrea. Pero noten ahora cómo el texto nos complica la situación y también, por lo menos, nos aclara la forma en que para él está dilucidando la cuestión. Entonces él dice, y nosotros estamos en el verdadero. Bueno, si la cosa queda ahí, uno diría que definitivamente Justus Estin apunta al Padre, al Dios Padre. Pero oigan qué problema viene aquí. Y es que el autor dice, Kai esmen ento alecino. Y estamos en el verdadero, dativo locativo, to alecino. Luego, coma, ento huio autu Jesús Cristo. Esta frase está diciendo que estar en el verdadero es estar donde o en quién, en el Hijo suyo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Ahí viene el problema. Entonces, si bien el texto, digamos, en general puede hablar obviamente del Dios de Israel, asumido la tradición cristiana como el verdadero, aquí en cuanto a juntos, me parece que en el versículo 20, la frase en to juio autu es definitiva, desde mi punto de vista. De hecho, pero hay un asunto interesante. Fue el texto que nos da eso. Entonces, hay un problema. Según el texto griego, según es tal cual ustedes lo ven ahí, entonces él dice que, en primer lugar, para que conozcamos al verdadero, y yo diría, bueno, pues entonces es al Padre, perfecto. El orden en el Evangelio, cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino el que me envió, etcétera. Bueno, perfecto. Pero hay un problema entonces. Y estamos en el verdadero. Ahora, ¿cómo entendemos la frase y estamos en el verdadero según este texto? Según el autor del texto, ¿quién es el verdadero? Bueno, yo no sé ustedes qué ven. Yo veo el dativo locativo ento, huio, autu, Jesús, Cristo. ¿Mm? Punto. O sea, pero ven acá, ¿qué pasa aquí? Los testigos de Jehová le han buscado la vuelta y han traducido por medio de, pero hablamos del punto. Es un abuso esa traducción que no respeta el texto por una razón sencilla, por cuestiones teológicas. De mi parte, yo no tengo problema en admitirlo. Bueno, estoy tratando de ver lo que dice el texto. Segundo lugar, es cierto, porque quiero ser lo más juicioso siempre posible, es cierto que la preposición en muchos casos tiene en el Nuevo Testamento un uso instrumental. Bien, pero contextualmente aquí, si comparamos ento alecino, ento huio
¿por qué aquí tiene que ser locativo y aquí tiene que ser instrumental? Bien, entonces, definitivamente, son cuestiones con las que vamos a enfrentarnos, pero para mí, yo me quedo con lo que el texto plantea claramente, independientemente de si se conviene o no teológicamente. No es un problema. Lo que yo creo que el análisis del texto es decir, traducir por medio de, como lo han traducido aquí los testigos de Jehová, es cuestionable. Es justificable, según ellos, teológicamente, pero desde el punto de vista del texto griego es injustificable. No es posible aquí traducir instrumental una idea que definitivamente es locativa. Estamos en el verdadero, en el Hijo de él, Jesucristo. Punto. ¿Ok? Ahora bien, ¿sí? Ajá. Lo que me complica a mí es que la Biblia dice que el Hijo de Dios vino ¿Sí? para darnos a conocer a aquel que es verdadero. Entonces, Sí. en el fondo, habría que interpretar, según lo que usted dice, darse a conocer a sí mismo. Sí, esa es la idea. Pero recuerden que el problema no soy yo que lo estoy inventando, el problema es él. O sea, el problema fue que el autor del texto usó una frase que según él, hemos dicho, miren, cuando uno lee una obra, hay veces que un autor decide utilizar una terminología incluso distinta a la tradicional. Por eso se estila que cuando usted lea una obra debe comprender si ese autor utilizó una palabra en un sentido no habitual o específico. De hecho, hay algunos que ponen en la introducción, aclaran que en esta obra nosotros utilizaremos tal término con tal sentido, con tal carga semántica y no con la carga tradicional tal, por ejemplo. Entonces aquí yo por un principio lo admito. Si dice que vino para darnos a conocer el verdadero, y no aparece la otra frase, mire, no hay forma de pensar que es precisamente para darnos a conocer al Padre. Perfecto. El problema es que el texto no termina ahí. Repito, con esta frase de que el Hijo de Dios vino para darnos a conocer al verdadero, lo más natural, sin duda alguna, es pensar que Él vino para que conozcamos a quien, al Padre. Perfecto. Ahora, lo que hay que ver es que el texto continúa y Él dice, y el Hijo de Dios vino para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero. Y la pregunta, y es como si alguien se hubiera atrevido a preguntar, ¿y quién es el verdadero? ¿En qué verdadero que estamos? Y él responde, en el Hijo de él, Jesucristo. Y ahí está el problema. Entonces, evidentemente, digamos que lo que puede ser en principio interpretado en otra línea, el autor mismo se encarga de dejarlo ver por dónde que él va. De la misma forma en que el autor de Colosenses utilizó la palabra, por ejemplo, primogénitos, y al final él deja ver en qué sentido la está utilizando. Por eso es importante, bueno, dice un dicho también, nadie es mejor intérprete que el propio autor. O sea, si alguien puede decirnos cómo está utilizando la palabra, es el mismo autor. En este sentido, te comprendo, David, y es lo que dije desde un principio. Si el texto se queda ahí, que él vino para darnos a conocer el verdadero, mire, lo más natural es suponer que está diciéndonos que él vino para que conozcamos al Padre, que sería el... ¿Cómo lo veo yo, profe? ¿Sí? ¿Cómo lo veo yo? Vamos a... Yo tomo todo el conjunto 18, 19, 20. Ok. Veo que en el 18 el centro es Dios, Dios Padre. Veo que Uh en el 19 lo mismo, el centro es Dios. O sea, viene hablando -huh. como centro, viene tomando como centro a Dios el Padre. Pues en el 20 va a seguir tomando como centro a Dios el Padre. Y la frase en tohu yo autu, ¿qué le haces? Bueno, ahí especifica cuál es el papel, la función, el rol que viene a cumplir el Hijo en relación con el Padre. No, no tanto así, no. Él dice que estamos También, verdadero. para terminar, Ajá. veo que después de Jesucristo hay un punto. Entonces termina eso y la última frase entonces sería el clima de todo lo que viene diciendo en relación con el Padre. Ajá. En el centro está el Padre. Entonces, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y se complementa con el 21, que pone al Dios Padre verdadero en contraste con
con los ídolos. Sí. Así lo veo yo. Respeto No. su posición. Por supuesto. No hay problema para mí. Yo no tengo problema con eso. Yo simplemente estoy diciendo que dentro del conjunto hay una afirmación que esa frase resume muy bien la idea, pero le saca el cuerpo a esta frase. Para Juan, para el autor del texto, si estamos en el verdadero, él no dice que estamos en el Padre, estamos en el verdadero y es en el Hijo. Punto. Ahora bien, ¿cómo eso concuerda o no concuerda con la frase en global? Bueno, no sé. Y yo lo que sé que si vamos a responder a la pregunta según el texto, estamos en el verdadero, según el texto, ¿en qué verdadero estamos? En el Hijo. Punto. Ahora bien, vuelvo y digo, son de las cuestiones con las que tenemos que lidiar y quizás lo ideal en estos casos, en primer lugar, vamos a hacer diferencia entre lo que sería traducir e interpretar. Ok, la teología, el resumen que has hecho, lo comprendo, perfecto, pero a la hora de traducir, nosotros tendremos que traducir tal cual, independientemente si el esquema teológico coincide o no. Bien, en este sentido, yo lo que quería era poner de relieve una afirmación que es demasiado clara y evidente para el texto y que luego tenemos un problema para quizás hacer el resumen, ¿verdad? Pero bien, es simplemente un ejemplo que quise plantearlo para ver de cómo esto trae discusión. Por ejemplo, una cosa es el resumen que tú haces y otra cosa es alterar y traducir como los testigos de Jehová el versículo 20. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por medio, no. Eso. Por ejemplo. Entonces, ahí vamos. Vamos entonces a traducir según el texto y luego hagamos el resumen que querramos, que definitivamente no siempre vamos a lograr ni consensos y es mejor que admitir que en algunos textos, quizás por la misma forma que el autor redactó el texto, nos deja complicaciones a lo que luego lo leemos después. Bien, y eso es mejor admitirlo. O sea, punto, digamos, bueno, aquí hay dos caminos, hay dos opciones y esta es la posibilidad que tenemos. Cada quien, por lo menos, ser objetivo, ¿verdad? Al plantear eso y lo demás se lo dejamos a las teologías. Bueno, entonces, miren. Una pregunta, maestro Pelone. Ajá, ¿sí? Sí, no, te hizo un contraste ahí que dijo lo locativo y... ¿Cuál otro, perdón? Sí, habla más fuerte. Instrumental. Instrumental. Sí. Ok. Sí, que te hizo un contraste ahí de locativo e Sí, instrumental. por ejemplo, ¿Me puede refrescar lo de locativo? Lo que decía es lo siguiente. Hay un uso instrumental de la palabra in, que ya lo hemos visto antes. Sí, eso lo entiendo. Eso es claro. Ahora bien, lo que estamos diciendo aquí es, los testigos han traducido esta función instrumental, sí, pero han traducido la anterior en el locativo. Eso es lo que quiero como refrescar, locativo. Entonces, la idea es el dativo locativo, por ejemplo, en la iglesia, en el agua, en el templo, etc. ¿Okay? Entonces, lo que digo aquí es que no resulta, de hecho, la frase kai esben ento alefino es luego complementada con otro dativo locativo ento yo autu Jesús Cristo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, y obviamente, evidentemente, autu hace referencia a quién, al Dios verdadero. Lógico, vemos el caso de Juan 1.1, ¿verdad? La conexión es de Jesucristo con el Dios verdadero, el Dios de la tradición judeocristiana, etcétera, por supuesto. Bien, entonces vamos a por lo menos a mencionar las primeras líneas de la introducción verbal, a la flexión verbal, y la seguiremos la semana que viene. Bueno, en todo caso, los ejercicios que hemos estado viendo es tratando de fortalecer nuestro análisis morfosintáctico, etcétera, pero también comprendiendo la complejidad del asunto y de que no siempre vamos a tener el texto que quisiéramos, el texto que no nos daría los problemas y que nos dejara todo clarito. No siempre va a ser así. Y es mejor admitirlo, ¿ok? Claro está, habrá comentaristas que sin, digamos, sorprenderse mucho, harán con el texto lo que quieran. Maestro, una pregunta. Eso sí, ajá. Pero el texto en Reina Valera dice en su Hijo Jesucristo. No, pero ese no es el punto. El punto era el jutos que está ahí, apunta al Padre o el inmediato a Jesucristo según lo que declara el 20. Esa era la idea. Ok. Bien.
Okay, y justo puede significar ese también, pues, profe. ¿Cómo es? Justo también puede significar ese, porque Bueno, si lo entendemos, te tira al tiro a Jesucristo, pero si yo lo interpreto como ese, sí, te pero, tira al que está más atrás, que sería el Padre. sí, pero hay un punto también, pero tampoco somos tan arbitrarios, vamos a ser consistentes. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento, en el griego clásico, había un pronombre demostrativo de distancia, que era jode, que sería, en este caso, jode es este. En el caso de jutos, pasó a utilizar el otro de este más cercano, cuando en realidad justo significaba ese y keinos aquel. Entonces, si vamos a ser consistentes con el análisis, es evidente que en el Nuevo Testamento jutos no conserva tradicionalmente el valor de ese, sino el valor de este. Eso para ser consistente. Es decir, cuando yo le di a ustedes el uso de los demostrativos, le puse precisamente esa clave de que comprendieran la diferencia entre el uso de jode, que sería jode, jutos, y el caso de keinos. Por ejemplo, por eso lo mencioné en el caso de la llamada cena del Señor, donde de momento veíamos a jutos, que definitivamente significa esta copa, esta sangre, etcétera, y este es mi cuerpo. Y ahí no podemos argumentar que tiene el valor de ese, porque en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, jutos pasó a tener el valor que tenía originalmente jode. Bien, eso por un lado. Bien, entonces ahí cualquier hipótesis en esa línea se cae un poquito, porque el uso, la usanza tradicional del Nuevo Testamento es jutos para señalar lo que en el griego clásico era jode. Bien, pero vamos entonces a seguir. Bueno, vuelvo y digo, es para que vean que podemos seguir buscando elementos y no resulta quizá tan sencilla, pero me gusta ser consistente. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a por lo menos a mencionar dos líneas de un material que le voy a enviar sobre la flexión verbal. Entonces, miren lo que voy a dejar de tarea de antemano ya. Miren, ustedes van a leer el material que le voy a enviar, y yo le voy a enviar otro más, pero en principio voy a enviar uno de 11 páginas. Y porque vamos a hablar también, ahí no he hablado de los llamados tiempos perifrásticos, que lo vamos a tocar la semana que viene. En ese material no lo toco, pero ¿qué vamos a hacer como tarea para la semana que viene? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Para la semana que viene, vamos entonces ahora a analizar y a explicar todas las formas verbales del mismo texto de Juan 1, 29 al 34. Fíjense, en la tarea que analizamos hoy fueron todas las formas nominales. Dejamos fuera todo lo que tiene que ver con formas verbales, no analizamos ninguna. La única que compartimos, por razones de que comparten las dos naturalezas, fueron los participios. Pero tomen nota, por favor. El trabajo que vamos a hacer para la semana que viene, ya dentro de la reflexión verbal, es, por favor, analizarme ahora todas las formas verbales de Juan 1, 29 al 34. Bien, en ese sentido, y recuerden que los elementos son los siguientes: tiempo, persona, número, voz, modo, y obviamente la forma léxica. Bien, repito, ya ustedes saben los elementos de un análisis de una forma verbal, que serían tiempo, persona, número, voz, modo y forma léxica. Bien, déjenme compartir en pantalla además unos 5 minutos más para dejarle planteado lo que ustedes van a leer y van a ampliar sobre la flexión verbal. Un momentito. Ok. Está en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, qué bien. Bueno, entonces aquí ya yo comienzo hablando de lo que son la flexión, que eso ustedes lo saben, y que hay dos tipos de palabras, las llamadas variables flexivas y las invariables no variables o llamadas no flexivas. Sin embargo, si bien los sustantivos son, bueno, por ejemplo, del invariable, primero los adverbios,
la conjunción, la preposición, las interjecciones, son invariables, resulta y viene a ser que dentro de las palabras variables, que son las mismas que en latín, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los participios, los artículos y los verbos, ya nosotros vimos que hay sustantivos que son indeclinables. ¿Bien? Entonces no podemos olvidarlo. Por otro lado, hablábamos aquí de lo que serían dos tipos entonces de palabras variables, que son los verbos y los sustantivos. Y eso nos lleva a dos tipos de flexiones, ¿verdad? La verbal y la nominal. Por otro lado, que la flexión verbal ya sabemos que es la que experimentan los verbos y la cual se sustenta en una raíz o tema verbal para expresar las categorías accidentales del verbo, que es tiempo, persona, número, voz y modo. Y en el análisis morfológico incluimos la forma léxica. La flexión verbal, entonces, generalmente se le va a llamar conjugación y la flexión nominal se le va a llamar más bien declinación, aunque en un sentido genérico tenemos que admitir que se usa también en sentido general para ambas cosas, es decir, tanto para la flexión nominal como para la flexión verbal se puede usar la palabra declinación. Sin embargo, lo usual, lo natural es dejar la palabra declinación para la flexión nominal y dejar para la flexión verbal el término conjugación. Por eso, prácticamente todas las gramáticas es difícil que usted encuentre una que le diga de momento que los verbos se declinan. Aunque repito, en un sentido general, la palabra declinación aplica a ambos tipos de cambios en cuanto a una raíz verbal, a una raíz nominal, pero lo usual, lo ordinario, lo que domina es que llamemos a la flexión nominal, declinación, y a la flexión verbal, conjugación. Eso nos lleva a la idea de que los sustantivos, adjetivos, artículos se declinan y los verbos se conjugan. Bien. Por otro lado, ya sabemos entonces que la categoría accidental de la... Bueno, miren. Interesante. Aquí. Un momentito. Entonces, ya nosotros sabemos que las categorías accidentales nominales, ustedes lo saben, en el caso de género y número. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, yo les voy a enviar este material para que ustedes lo lean y luego lo enviar a otro. Aquí yo no hablo propiamente de los tiempos perifrásticos, ¿ok? Pero doy una descripción general de los 6 modos, los 6 tiempos, como el tiempo presente y el tiempo perfecto tienen 2 tiempos, un primario, un secundario, etc. Entonces, lean eso, por favor, y hagan el trabajo de análisis de las formas verbales del texto dado. ¿Alguna pregunta o inquietud antes de terminar, por favor? No, bien. Pues entonces, feliz noche, mis hermanos. Seguimos avanzando. Nos encaminamos a lo que queremos, que es fortalecer nuestro trabajo de análisis morfosintáctico y de traducción. Así que un saludo muy especial para David, José, Luis Fernández, Carlos y para Pedro, que estuvieron en vivo y directo aquí. También saludos especiales a nuestros compañeros del estudio que siguen el curso totalmente en diferido. Así que feliz noche, mis hermanos, y feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, compañero. Gracias. Hasta luego. Amén.